Hola y bienvenido de nuevo a Adastra. En este vídeo te voy a hablar de los imprescindibles de César, es decir, de las cuestiones gramaticales y sintácticas que tienes que dominar sí o sí si vas a presentarte a algún examen de este autor, ya sea para bachillerato o para las pruebas de acceso a la universidad. Antes de nada, ten en cuenta que esto no pretende ser un vídeo exhaustivo, sino todo lo contrario. Pretende ser un repaso general de lo más importante y tiene como objetivo, precisamente, que revises rápidamente todos estos conceptos que voy a tratar para asegurarte de que los dominas. En caso de que tengas alguna duda acerca de alguno en concreto, en mi canal encontrarás un vídeo explicando, esta vez sí, de forma exhaustiva, cada uno de ellos, con diversos ejemplos y una explicación pormenorizada. Y como siempre, al final de esta explicación encontrarás el esquema. Empezamos. En primer lugar, voy a hablar de las oraciones de infinitivo, es decir, aquellas oraciones subordinadas sustantivas que tienen como núcleo a un infinitivo. En César los infinitivos más comunes son el infinitivo de presente, tanto activa como pasiva, y el infinitivo de perfecto, también en activa y en pasiva. Ten cuidado con el infinitivo de presente pasivo de la tercera conjugación, ya que su desinencia es en i y suele confundir bastante. Muy bien, pues como recordarás, encontramos dos tipos de oraciones de infinitivo. Por un lado tenemos el infinitivo concertado. Esta construcción es ni más ni menos que la oración normal en español, es decir, el infinitivo tendrá el mismo sujeto que la oración principal. La construcción hará función de sujeto o de complemento directo precisamente en base a esta oración principal. Y como en cualquier oración subordinada, esta construcción de infinitivo concertado podrá llevar a su vez una serie de complementos que lo determinen a él y que no vayan con la oración principal. Por ejemplo, tenemos esta oración, malum edere Antonius vult, Antonio quiere comer una manzana, en la que el verbo principal es claramente vult. Y tenemos una construcción de infinitivo que va desde malum hasta edere, siendo el núcleo edere, que es el infinitivo de presente activo. En este caso, la construcción de infinitivo hace función de complemento directo porque lo que quiere Antonio es comer una manzana y a su vez malum actúa como complemento directo de edere. Es decir, tenemos una construcción que tiene el mismo sujeto que la principal, que hace función en este caso de complemento directo y que a su vez lleva otro complemento que en este caso también es un complemento directo. Muy bien, ¿y en qué se diferencia entonces esta construcción de infinitivo concertado con otra de infinitivo no concertado? Bien, pues la diferencia principal está en el sujeto. Y es que en el caso de la construcción de infinitivo no concertado, esta construcción tendrá un sujeto distinto de la oración principal y además este sujeto tendrá que estar en acusativo. Por tanto, obligatoriamente, para que puedas tener una oración de infinitivo no concertado, tendrás que tener, para empezar, alguna palabra en acusativo que pueda hacer de sujeto de esta oración. En este caso, además, el tipo de verbo principal también es importante. ¿Por qué? Porque este tipo de oración viene introducida siempre por los verbos llamados de pensamiento, lengua o mandato, o verbos declarativos, es decir, verbos del tipo pensar, creer, considerar, decir, ordenar, juzgar, ver, etc. Y como en el caso anterior, la oración subordinada sustantiva no concertada de infinitivo también podrá tener función de complemento directo o de sujeto. Recuerda que si el verbo principal es impersonal, entonces tendrá función de sujeto. Te voy a poner un ejemplo rápidamente. Te venire nolo, es decir, no quiero que tú vengas. Como ves, aquí tenemos un sujeto distinto a la principal, porque en la principal es la primera persona, nolo, mientras que en la construcción de infinitivo no concertado tenemos una segunda persona, que es el te. Asimismo, también ves cómo el sujeto está en acusativo, el te que acabamos de nombrar, y además el verbo es un verbo que podríamos categorizar como de pensamiento, de lengua o mandato, porque es no querer, nolo. En este caso, ¿qué función hace? De complemento directo, porque además no es un verbo impersonal. Muy bien, pues ahora te voy a hablar de las construcciones de participio. Para empezar, recuerda que los participios más comunes en César son el participio de presente, que es el que tiene como desinencia nt, y que se traduce por una oración de relativo
o por un gerundio. Y por otro lado tenemos el participio de perfecto, que por cierto el participio de perfecto siempre es pasivo y el de presente siempre es activo. Pues bien, este participio se formaba con el tema de supino, que solía tener como terminación tus, ta, tum, y se traduce por un participio en español. Muy bien, pues al igual que los infinitivos, los participios también tienen en César dos construcciones. Te lo puedes encontrar como un participio concertado o como un ablativo absoluto. Empezamos con el participio concertado. Pues bien, simplemente es un participio, ya sea de presente o de perfecto, que son los más comunes en César, que actúa como un adjetivo, es decir, que acompañará a un sustantivo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que como cualquier adjetivo, concertará con el sustantivo al que acompañe en género, número y caso. Es sin duda la construcción más fácil de participio. Luego tenemos el ablativo absoluto, cuyo nombre ya nos da mucha información. Para empezar, es un tipo de construcción que va totalmente aparte del resto de la oración principal sin depender de ella. Es decir, que te lo puedes encontrar, y de hecho es lo más común, o bien a principio de oración, o bien a final, o bien entre comas. Y esto es muy importante porque facilita mucho la identificación. ¿Y por qué está formada esta construcción de ablativo absoluto? Pues bien, se forma mediante un sustantivo y un participio, y ambos tienen que ir obligatoriamente en ablativo. Evidentemente, como cualquier otra construcción, sí que es verdad que el ablativo absoluto puede llevar otros complementos que complementen en este caso al participio, que es el que actúa como núcleo de la oración. ¿Y sintácticamente cómo se simboliza todo esto? Pues bien, se enmarcaría la construcción de ablativo absoluto y el sustantivo en ablativo sería el sujeto, mientras que el participio en ablativo sería el núcleo, como ya he dicho, y los complementos pues tendrían la función normal como si estuvieran en una oración principal. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que en el momento en que tengas un participio que no está en ablativo, pues ya no podrás tener un ablativo absoluto, ya será automáticamente participio concertado. De la misma forma, aunque tengas un participio en ablativo, si no hay un sustantivo que esté en ablativo y que todo ello forme una construcción independiente de la oración principal, pues tampoco estarás ante un ablativo absoluto. En tercer lugar, te voy a explicar rápidamente las oraciones de relativo, que son algo muy común en César. Para empezar, recordarás que el relativo en latín es qui, quae, quod, que tiene una declinación propia, pero que es muy similar a la de los adjetivos de tres terminaciones. Y este es el relativo que introduce, como su propio nombre indica, la oración de relativo. ¿Y qué función hace dentro de la oración? Bien, pues por un lado es el nexo, porque es el que la introduce, pero por otro lado también desempeñará la función que toque dentro de la oración correspondiente. ¿Y cómo sabrás qué función hace? Bien, pues en función del caso en que esté declinado. Y aquí de hecho viene una de las características principales que siempre hay que recordar de las oraciones de relativo en latín, y es que el relativo concuerda con su antecedente, igual que en español los relativos tienen un antecedente, pues bien, concuerda con su antecedente, como decía, en género y número, pero no en caso. Y cuidado, porque el antecedente a veces puede estar omitido. Y ahora, para acabar ya con las oraciones de relativo, te voy a hablar de una peculiaridad que se da mucho en César y que suelen poner bastante en los exámenes de selectividad. Y es que al principio de frase o detrás de puntuación fuerte, es decir, pues de un punto y coma, de un punto, 3 puntos, etc., a veces el relativo se traduce como el demostrativo ikaekok. Es lo que se conoce como falso relativo. Evidentemente, como se puede deducir por el nombre, en realidad no es un relativo, sino más bien un demostrativo. Y por tanto se traducirá como tal, como ikaekok, es decir, este, estos, estais. Y ahora por último te voy a hablar de ciertas partículas que pueden abrir determinadas oraciones subordinadas y que no hay que confundir. Para empezar tenemos el cum, que puede ser, como sabrás, una preposición de ablativo y que se traduce por con, es decir, complemento circunstancial de compañía.
pero también lo podemos encontrar como nexo, es decir, como introductor de una oración subordinada. ¿Y de qué tipo será esta oración subordinada? Pues bien, depende simplemente del verbo, es decir, de si el verbo va en indicativo o en subjuntivo, el verbo evidentemente de la oración subordinada. Por tanto, cuando cum funciona como nexo e introduce una oración cuyo verbo principal está en indicativo, nos encontramos con una oración subordinada temporal, que se traducirá por cuando y que será un complemento circunstancial de tiempo. Pero, ¿qué pasa si el verbo de la oración subordinada introducida por cum está en subjuntivo? Bien, pues aquí se complica un poco más la cosa. Tenemos tres opciones fundamentales. Para empezar, y una de las más comunes en César sin duda, es la opción de cum histórico, o también llamado oración subordinada temporal causal. La condición imprescindible que tiene que cumplir este tipo de construcción es que el verbo en cuestión, es decir, el verbo introducido por cum y que por tanto es el núcleo de la oración subordinada, tiene que estar en imperfecto o en pluscuamperfecto de subjuntivo, solo en uno de esos dos tiempos del subjuntivo, imperfecto o pluscuamperfecto. Y en este tipo de construcción también tenemos que tener en cuenta la traducción, porque no es tan evidente como podría ser en otros casos. ¿Cómo se traduce un cum histórico? Pues bien, tienes dos opciones. O bien utilizas al más infinitivo, infinitivo que por cierto pondrás en presente o de forma compuesta en función de precisamente si el verbo está en imperfecto o en pluscuamperfecto respectivamente. O la otra opción que tienes es traducirlo por un gerundio. Y aquí volvemos a lo mismo. Simple si el verbo está en imperfecto o compuesto si está en pluscuamperfecto. Te voy a poner un pequeño ejemplo, ya que esta es una de las construcciones, como he dicho, más comunes en César. En esta oración tenemos claramente un cum histórico, ya que tenemos por un lado el cum y por otro un verbo que en este caso está en imperfecto de subjuntivo. Y entonces, ¿cómo traduciríamos esto? Pues bien, ya hemos dicho que tienes dos opciones, al más infinitivo, que en este caso sería simple porque está en imperfecto, es decir, al comenzar la batalla, o si recurres a la otra opción, por un gerundio, pues sería comenzando la batalla. Muy bien, pues esto sería todo para el cum histórico, pero recuerda que todavía había más opciones si el verbo en el que está el cum está en subjuntivo. Una de ellas será el cum histórico, pero también puede ser causal, esa oración subordinada que introduce el cum. En este caso sí que es verdad que no tiene tanto misterio porque simplemente introduciría una oración subordinada adverbial causal que se traduciría por un porque o puesto que. Y por último, todavía tienes una tercera opción en el caso de oraciones con cum en subjuntivo, cuyo verbo esté en subjuntivo. Y es que puede introducir una oración concesiva. Que bueno, como podrás imaginar, tampoco tiene demasiado misterio esto, simplemente introduce una oración subordinada adverbial concesiva que se suele traducir por aunque. Como pista, en la oración principal sueles tener alguna partícula, pues por ejemplo, tamen, que significa sin embargo. Muy bien, pues estas sí que ya son todas las opciones de cum con subjuntivo. Quizás te estés preguntando cómo entonces puedes descartar alguna de ellas. Bien, pues en el caso del cum histórico es sencillo, porque el verbo tiene que estar obligatoriamente en imperfecto o en pluscuamperfecto de subjuntivo. Esto no quiere decir que todos los verbos que te encuentres en estos tiempos vayan a ser cum histórico, pero sí que tienen una muy alta probabilidad de serlo. En caso de que no tengas alguno de estos tiempos, bien, pues el cum histórico ya queda automáticamente descartado. ¿Y cómo elegir entre causal o concesiva? Esto te lo dirá simplemente el contexto de la oración. Por el sentido de la misma sabrás si queda mejor un porque, es decir, si está explicando algo, o si queda mejor más bien una concesión, un aunque, que es una especie de contradicción si lo piensas. Así que, en definitiva, no es tan difícil de ver como puede parecer. Otra partícula muy interesante y que también suele aparecer mucho en César es el ut. Bien, pues para empezar, ut puede ser un adverbio simplemente y que se traduce por como. Sin embargo, lo más frecuente es que sea un nexo, es decir, que introduzca algún tipo de oración. Y como en el caso del cum, pues este tipo de oración variará en función de si el verbo que lleva va en indicativo o en subjuntivo.
Si el verbo va en indicativo, eso significa que estás ante una subordinada temporal. Es decir, que hace la función de complemento circunstancial de tiempo y se traduce por cuándo. Y, como también ocurría con el cum, es cuando el verbo va en subjuntivo, cuando la cosa se complica un poco, porque aquí ya hay más de una opción. En este caso puedes estar ante una completiva, es decir, ante una subordinada sustantiva, que hará función, como siempre, o de complemento directo o de sujeto, pues en función de la oración que sea, y que cuidado porque su negación es un ne, es decir, la negación del ut cuando es completivo es ne. También hay que tener cuidado, por último, con otra cosa, y es que con verbos de temor, el ne pasa a ser positivo mientras que el ut pasa a ser negativo. Es decir, timeo ne venias significa temo que vengas, es decir, lo que temo es que sí que vengas, a pesar de que tienes el ne. Muy bien, ¿y cuándo no es sustantiva? Bueno, pues cuando no es sustantiva puede ser final, que en este caso estamos, como puedes imaginar, ante una subordinada adverbial final, función de complemento circunstancial de finalidad y se traduce por para, en este caso la negación también es ne, pero también tenemos otras opciones. También puede ser, además de subordinada sustantiva o adverbial final, consecutiva o concesiva. La primera, la consecutiva, suele ir acompañada con ciertas partículas como ita, sic, tantum y se traduce por tan, que, tanto, como, etc. Y atención porque su negación es ut non. Y por último, la concesiva, bueno, pues se traduce por aunque, al igual que pasaba con las concesivas con el cum, y también, al igual que ella, suele utilizar una partícula que es tamem. Por tanto, cuando tengas un ut con una oración que tiene un subjuntivo, es decir, cuyo verbo está en subjuntivo, tienes estas cuatro opciones, o subordinada sustantiva, o bien tres adverbiales, que pueden ser o final, o consecutiva, o concesiva. Como has visto, las consecutivas y las concesivas suelen ir acompañadas de ciertas partículas, por lo que la identificación será mucho más sencilla, aunque sí que es verdad que las más comunes son las dos primeras, o bien una subordinada sustantiva o bien una final. ¿Y cómo se puede ver esto? Pues bien, por el contexto. Es lo más fácil, ya que el propio contexto de la oración en la que estés te dirá si te pide una subordinada sustantiva, que normalmente será en función de complemento directo, a no ser que tengas un verbo impersonal, en cuyo caso será función de sujeto, o bien una subordinada final en la que la traducción te pedirá un para. Y ya para terminar, vuelvo rápidamente a las oraciones de relativo para recordarte que el quod, es decir, el relativo neutro en nominativo o acusativo singular, también en vocativo, aunque no se use, no solo puede ser introductor de una oración de relativo, es decir, ojo, porque no siempre que te encuentres un quod será una oración de relativo. ¿Y cómo sabes cuando tienes un quod delante si es una oración de relativo o es otra cosa de las que te voy a explicar ahora? Bien, es muy fácil. Para que tengas una oración de relativo, para empezar tienes que tener un antecedente y el quod tiene que tener función propia dentro de la oración. Un quod que no sea oración de relativo ni tendrá antecedente y simplemente será un nexo y no tendrá ninguna función más allá en la oración que introduzca. ¿Y cuáles son estas oraciones que puede introducir? Bien, pues puede ser, en primer lugar, al margen, por supuesto, de una de relativo, una oración subordinada sustantiva, que se traduzca por el hecho de que o que. Y esto se suele encontrar a principio de oración. Esto también es una pista muy importante a la hora de descartar que se trate de una de relativo, por ejemplo. Entonces, como primera opción, al margen de las de relativo, repito, tienes que sea una oración subordinada sustantiva que introduzca este tipo de oración, o la otra opción es que sea una causal. Estas son las dos opciones más comunes en César cuando el quod no hace de relativo. Y bueno, si estamos ante una causal, pues evidentemente estamos ante una subordinada adverbial que introducirá un complemento circunstancial de causa. ¿Y cómo se traduce? Pues por porque, puesto que, etc. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este te haya servido como repaso general
para repasar César, y recuerda que si tienes alguna duda siempre puedes consultar los vídeos específicos que tengo en el canal o dejarlo en comentarios. ¡Hasta la próxima! Aquí te dejo, como siempre, el esquema de la explicación de hoy.